Toda persona debe hacer un servicio a Dios deve fazer o serviço para conforme a la voluntad de Dios, conforme a vontade de Deus, no fuera de la voluntad de Dios, não fora da vontade de Deus, porque de nada le va a servir porque não vai servir a hacer un servicio a Dios para a pessoa fuera de la voluntad de Dios, porque se va a encontrar porque vai se combatiendo combater a Dios a Deus y su palabra e a sua palavra para ese tiempo para esse tempo, y combatiendo al mensajero de ese tiempo. desse tempo. ¿Y para qué le servirá E para que lhe servirá a esa persona a esta pessoa todo lo que haga tudo o que si lo estará haciendo se o está fuera de la voluntad de Dios? fora da vontade de Deus? Veamos Vejamos. en la página 150 del libro de citas, párrafo 1341, Parágrafo 13:41. dice: para guardar los mandamientos de Dios, para hacer cualquier cosa bien para Dios, Deus, para fazer qualquer coisa bem para Deus, para hacer un servicio correctamente, para fazer o serviço corretamente, hay 5 deberes há 5 deveres para hacer un servicio correctamente. para fazer um serviço corretamente. Primero, tiene que ser su tiempo Primeiro tem que ser o para hacerlo. para fazer, Tiene que ser tem que ser su estación, a sua estação, tiempo y estación. tempo e estação. Y tiene que ser según la palabra que se había hablado. Se havia falado, Y tiene que ser dado según la persona que él escogió e tem que ser dado segundo a pessoa que ele por escolheu, quien hacerlo. por quem fazê-lo. Y tiene que venir primero a sus profetas. E tem que vir primeiro aos seus profetas. Y el profeta tiene que ser vindicado por la palabra de Dios. E o profeta tem que ser vindicado pela palavra. Allí tienen sus 5 deberes. Aí tem os seus 5 deveres. Tiene que ser así. Tem que ser assim. ¿Eh? Bem, No hay otra forma. não há outra forma. Tiene que ser para el tiempo Tem que ser para o y estación. e estação. O sea, tiene que ser Ou seja, para la dispensación tem que ser para a y para la edad correspondiente. e para a era correspondente. Y tiene que ser E tem que ser de acuerdo a la palabra prometida para ese tiempo. toda a palavra prometida para esse tempo. Y tiene que ser E tem que ser por el hombre escogido de Dios para ese tiempo, pelo homem escolhido, que es el mensajero correspondiente a ese tiempo. saber correspondente a esse tempo. Y todos los que estarán trabajando E todos que en la perfecta voluntad de Dios na perfeita estarán brazo a brazo con ese mensajero trabajando en la obra de Dios. Así ha sido de edad en edad. assim foi de era em era. Ningún ayudante Nenhum ajudante del mensajero en cada edad do mensageiro em cada era puede tratar de imponer su propia voluntad, pode tratar de impor a sua própria vontade, porque eso es una voluntad humana porque isto y é un uma conocimiento humano. e conhecimento. La voluntad de Dios A vontade de Deus es expresada é expressada a través del mensajero, através do en donde Dios coloca aonde Deus su palabra. a sua. Ese es el que tiene Ele é o que tem la voz de Dios. Él es la voz de Dios para ese tiempo. a voz de Deus Y la palabra de Dios es escuchada a través de ese mensajero. através desse mensageiro. Por lo tanto, Portanto, todos queremos todos queremos oír ouvir voz de Dios voz de Deus, y no de hombre. não de homem. Y ahora, E agora, en la misma página 150, na página 150, párrafo 1342 13:42, del libro de citas, dice al final, ao fim, dice: diz: pero vamos a ver, vamos ver. no me importa lo que dice su pastor, no me importa lo que digo yo, o dice cualquier otra persona. Não importa o que digo eu ou o que diz qualquer outra pessoa. Si es contrario a la vindicada palabra de Dios de la hora, Se é contrário à vindicada palavra de Deus da hora, el tiempo, o tempo, el mensaje, a mensagem y así sucesivamente, e assim sucessivamente,
Olvídenlo. Esqueçam. Quédense lejos de eso, de ello. Disso, dele. Quédese lejos Fique longe de toda cosa de toda coisa que sea contrario que seja contrário a la palabra prometida palavra prometida para el tiempo en que usted está viviendo. você está vivendo. Quédese lejos Fique longe de toda cosa contraria de coisa contrária al mensaje à mensagem correspondiente correspondente al tiempo en que usted está ao viviendo. tempo em que você está vivendo. Quédese lejos Fique longe de toda cosa de toda coisa contraria contrária al mensajero ao mensageiro y a lo que el mensajero e ao que o mensageiro esté diciendo esteja en dizendo el tiempo no tempo que a usted le toque vivir. que a você Si es contrario se é contrário al mensajero ao mensageiro y a su mensaje e a sua mensagem y a lo que Dios ha prometido para ese tiempo, e ao que Deus prometeu para esse tempo, quédese lejos de todas esas cosas, fique longe de todas essas coisas, porque todas esas cosas porque todas essas coisas son productos são produto de palabras de hombre. de palavra de homem. Quédese junto Fique junto a la palabra de Dios, à palavra de correspondiente al tiempo en que usted está viviendo, que você está vivendo, que viene a través del mensajero que vem através do que mensageiro Dios ha colocado que Deus colocou en el tiempo no tempo que usted que você le ha tocado vivir. que a você lhe correspondeu viver. ¿Y por qué? Esa palabra E por que Él essa trae palavra que ele traz es la palabra de Dios. é a palavra de Deus. Vamos a ver por qué. Vamos ver o porquê. En San Juan capítulo Em São João, 14, capítulo 14, verso 26 dice: versos 26 diz: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Es el Espíritu Santo É o Espírito Santo el que enseña todas las cosas. o que ensina todas as coisas. Él ha venido a su iglesia Ele veio à sua igreja y ha establecido e los estabeleceu diferentes ministerios os diversos ministérios de los apóstoles dos y apóstolos de los ángeles mensajeros dos anjos de cada edad, de cada era, que son las personas são as pessoas a través de los cuales através das el quais Espíritu Santo o Espírito Santo obraría agiria y traería e traria la revelación a de todas las cosas que la iglesia que a igreja necesitaría precisaria conocer. conhecer. Es el Espíritu Santo Esse Espírito Santo el que recordó a los apóstoles é o Espírito Santo las cosas que Jesús habló y las cosas que Jesús hizo, y ellos entonces escribieron e eles então los evangelios os evangelhos y también e também mostró, mostrou, profetizó profetizou las cosas que iban a suceder. as coisas que iriam acontecer. También en San Juan capítulo 15, Em São João capítulo 15, verso 26 al 27 dice: ao 27 diz: Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, O Espírito de verdade, o Espírito Santo, es el que viene dando testimonio de la verdad, é o que vem dando testemunho da verdade, porque Él tiene la palabra de Dios, porque ele tem a palavra que es verdad, que é verdade. y Él viene dando testimonio E ele vem dando testemunho de Cristo, de Cristo por medio de la predicación del Evangelio de Cristo, a través de los apóstoles y diferentes ángeles mensajeros. Son ungidos esos mensajeros esses mensageiros. con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo hablando por medio de esos mensajeros. É o Espírito Santo falando através dos Y por consiguiente, e, portanto, es la palabra de Dios, a palavra la voz de Dios a voz para la iglesia del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus.
por la cual son llamados y juntados los escogidos de Dios en cada edad, en el cuerpo místico de Cristo, en la edad que le toca vivir a cada persona. Para este tiempo final, también Cristo está llamando y juntando sus escogidos en su cuerpo místico de creyentes. Por lo tanto, la voz de Cristo A voz de Cristo es la voz de Dios, é a voz de Deus. la voz del Espíritu Santo, A voz do Espírito Santo. y esa es la palabra de Dios E esta é a palavra para de Deus todos nosotros para todos nós. en nuestro tiempo, Em nosso tempo, como lo fue como foi en edades em pasadas. eras passadas. Vean también Vejam também en San Juan capítulo em 16, São João, capítulo 16, versos 12 al 15, versos 12 ao 15. dice Jesús: Jesus diz: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar Pero, agora. pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Es el Espíritu Santo É o Espírito Santo el que da testimonio de Cristo. o que dá testemunho de Cristo. Es el Espíritu Santo É o Espírito Santo el que enseña a la iglesia del Señor o que Jesucristo. ensina a igreja. Es do el Senhor Espíritu Jesus Santo el que guía a toda justicia y a toda verdad É a la o iglesia de Espírito Jesucristo. Santo que guia a toda justiça e a toda verdade a igreja do Senhor Jesus Cristo Y a cada creyente como individuo. e a cada crente como indivíduo. Y Cristo E Cristo, en el mensajero correspondiente a cada edad no mensageiro correspondente a cada era, está guiando a su iglesia está guiando a sua igreja en cada edad, em cada era, porque ese mensajero porque é esse mensageiro, tiene la palabra de Dios porque esse que mensageiro Dios ha tem colocado, a palavra de Deus, que Dios ha colocado en su boca. que Deus colocou em sua boca. Y por consiguiente, E portanto, ese mensajero esse mensageiro es la voz de Dios é a voz de Deus para el pueblo de para Dios o povo de Deus en el tiempo no tempo que ese mensajero que esse mensageiro está en la tierra. está na terra. Y por consiguiente, E portanto, todos quisieron todos quiserem oír la voz de Dios, ouvir a voz los escogidos de cada dos tierra. escolhidos de cada era. Otros no quisieron escuchar a ese mensajero, Outros não quiseram por ouvir esse consiguiente mensageiro. no quisieron escuchar la voz de Dios. Portanto, não quiseram Quisieron ouvir a voz de escuchar Deus. mejor Quiseram tomar la voz de mas hombres, foi ouvir guiándolos a voz de homens, contrario de homens al programa de Dios guiando-os correspondiente a ese tiempo. Deus correspondente a esse tempo. En el libro del Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3 dice: Apocalipse capítulo 1, versos 1 ao 3. la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró a su enviándolo por su ángel a su siervo Juan. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Las cosas que iban a suceder As coisas que iam acontecer durante las diferentes etapas de la iglesia durante as diversas etapas da igreja fueron reveladas foram reveladas por el ángel de Jesucristo pelo anjo de Jesus a Juan el apóstol a João, o en apóstolo, forma simbólica. em forma simbólica. Toda la revelación de Jesucristo Toda a revelação de Jesus estaba, estava, está está y estará e está en el ángel no anjo del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Así Assim como en el Antiguo Testamento, como no Antigo Testamento, toda revelación de Dios toda a revelação de Deus estaba estava en el ángel de Jehová. no anjo de Jeová.
que es Cristo en su cuerpo angelical. Cristo em seu corpo angelical. Ahora veamos Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Agora vejamos Apocalipse capítulo 4, versos. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvia falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Y ahora la promesa es E agora a promessa é que serán reveladas que serão reveladas todas las cosas todas as coisas que deben suceder pronto. devem acontecer breve. Y Cristo dijo E Cristo disse que es el Espíritu Santo que é o Espírito que Él enviaría, que ele enviará, el que daría a conocer, o que dará revelaría todas las cosas todas as que van a suceder que acontecerão y guiaría a su iglesia e guiaria a sua igreja a toda justicia a toda justiça y a toda verdad, e a toda verdade y daría testimonio e daria testemunho de Jesucristo. de Jesus Cristo. Es el Espíritu Santo Esse é o Espírito Santo, el que está a cargo o que está a cargo de guiar a la iglesia de Jesucristo guiar a igreja a toda justicia y a toda verdad y a dar testimonio de Cristo. e a dar testemunho de Cristo. Y ahora E agora la promesa es a promessa é que subamos y Él nos dará a conocer que subamos e ele nos dará a conhecer las cosas que han de suceder as pronto, coisas que em breve hão de acontecer, las cosas que han de suceder as coisas que hão después de las que ya sucedieron en edades pasadas, das que já aconteceram em eras passadas, de etapa en etapa. de etapa em etapa. Cada mensajero con su grupo Cada mensageiro com seu ha tenido que subir teve que subir a una edad más arriba. a uma era mais Y después de la séptima edad, e depois da ¿a dónde vamos a subir? Pues a la edad de la piedra angular. era da pedra angular. Esa edad Essa estaba prometida, que estava prometida, la edad que vendría, a era que viria la edad eterna de la iglesia de Jesucristo, da igreja do Senhor Jesus Cristo, la edad de la piedra angular. a era da pedra angular. Y es ahí E é aí donde el Espíritu Santo, onde o que estuvo en las 7 edades de la iglesia, en el mensajero de cada edad, no mensageiro estará en la edad de la piedra angular, dándonos a conocer todas las cosas que deben suceder pronto. estas coisas que em breve hão de Y vamos a ver e vamos ver en quién estará, dándonos a conocer las cosas que han de suceder coisas que hão de después de las que ya han sucedido. já aconteceram. Capítulo 22 del Apocalipsis, Capítulo 22 do Apocalipse, verso 6, verso 6, dice: diz: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. E disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. ¿A través de quién Através de quem van a ser dadas a conocer las cosas que deben suceder pronto? serão dadas a conhecer as coisas que devem acontecer. A través del ángel del Señor Jesucristo. O anjo do Senhor Jesus, En ese ángel nesse estará el Espíritu Santo estará o Espírito dando a conocer las cosas que deben suceder pronto y estará guiando a la iglesia del Señor Jesucristo. Toda cosa contraria toda coisa contrária a la guianza à guia del Espíritu Santo a través del ángel del Señor Jesucristo através do anjo do Senhor Jesus Cristo no es de Dios. não é de Deus. Y hay que apartarse E há que se apartar de toda cosa de toda que coisa no sea de Dios que não seja de Deus, antes antes de que sea tarde. de que seja tarde, Porque después porque que ya la persona termina su vida aquí en la tierra, termina sua vida aqui na ya no tiene tiempo para arreglar nada. tempo para conservar. Es mientras estamos en la tierra Enquanto estamos que tenemos que tener todo bien arreglado. ter tudo bem consertado. Ya hemos visto aquí Já temos visto aqui cómo es que el Espíritu Santo como é que o Espírito Santo estará estará dándonos a conocer todas las cosas que deben suceder pronto coisas que devem acontecer y así guiando e assim a la iglesia a igreja del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Apocalipsis capítulo 22, verso 16 2 versos 16 al 17 dice: ao 17 diz: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Eu, Jesus, enviou meu anjo para vos testificar destas coisas nas igrejas. El enviado de Jesucristo, O enviado de Jesus Cristo, él dice que es su ángel. ele diz que é seu anjo. Por lo tanto, Portanto, a través del ángel del Señor o Jesucristo, anjo do Senhor Jesus Cristo, estaremos escuchando estaremos ouvindo
el testimonio o testemunho que el Espíritu Santo estará dando a través del ángel del Señor Jesucristo, el cual estará testificando de Jesucristo, estará dando testimonio de Jesucristo estará dando testemunho de Jesus Cristo y a todas las iglesias. e em todas as igrejas. Yo soy la raíz y linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. E o Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve, diga vem, e quem quiser tome de graça da água da vida. El Espíritu Santo O Espírito Santo, en su ángel, em seu anjo, en medio de su iglesia, entre a sua igreja, estará estará dando su mensaje dando a sua mensagem de invitación de convite a todo el que tiene sed. a todo aquele que Y la tem sede. iglesia del Señor Jesucristo E da igreja do Senhor Jesus Cristo, estará dando ese mismo a mensaje, igreja do Senhor Jesus Cristo, porque estará esta mesma mensagem, trabajando porque estará brazo a trabalhando brazo braço a braço la iglesia con el ángel del Señor Jesucristo en la obra del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus, Toda cosa toda coisa que pueda separar que possa separar al pueblo ao povo y a los ministros e aos ministros del ángel do anjo y del Espíritu Santo que está en el ángel, que está no anjo, no podemos darnos el lujo não podemos nos dar o luxo de que seamos separados de que sejamos separados del Espíritu Santo do Espírito Santo y del ángel e do anjo del Señor do Jesucristo Senhor Jesus Cristo en nuestro tiempo, em nosso tempo, como tampoco se podían dar el lujo en edades pasadas de ser separados de serem del mensajero de cada edad donde estaba aonde está el Espíritu Santo. o Espírito Santo. Lo que nosotros tenemos que hacer cada día Nós temos que fazer a cada dia es estar más unidos é estarmos en el amor divino, no amor divino, siguiendo seguindo la voz de Dios a voz de Deus, a través del Espíritu Santo en el mensajero correspondiente al tiempo final, al día posterior, ao último dia. porque esa es la voz de Dios, Esta é a voz de Deus, la palabra de Dios palavra de Deus para la iglesia para a igreja, y para todos los ministros para todos os ministros y para todo ser humano e para todos os que vive en el planeta Tierra. do planeta Terra. La palabra de Dios A palavra de Deus y la palabra del e hombre. a palavra do homem. Nosotros decimos Nós dizemos que queremos oír. que queremos ouvir ¿Qué? o quê? ¿Voz de hombre o voz de Dios? Voz de Dios. Por lo tanto, unidos en el amor divino, escuchando la voz de Dios en este tiempo final. La palabra de Dios y la palabra del hombre. Yo me he quedado Eu fiquei con la palabra de Dios, la voz de Dios. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Por lo tanto, que Dios les bendiga y les use grandemente en su obra en este tiempo final. Y recuerden, e lembre-se, como en el tiempo de Pablo, como no tempo de Paulo, Timoteo y Tito, Timóteo e Tito, cuando sucedía algo, quando acontecia alguma podían coisa, decir, eles podiam dizer, vamos a ver vamos ver qué dice San Pablo o que São Paulo diz acerca de esto. a respeito disso. Y cuando podían escuchar lo que Pablo decía, Quando podiam ouvir o que Paulo dizia, podían decir, eles podiam dizer, yo me quedo eu fico con lo que dice San Pablo, com o que São Paulo diz, porque eso es lo que el Espíritu Santo porque isso é o que o Espírito está diciendo para este tiempo. Yo me quedo entonces eu fico então con las palabras que el Espíritu Santo me ha hablado a través de Pablo, porque esa es la palabra de Dios para nuestro tiempo. Recuerde que cada mensajero lembre-se que cada mensageiro será juzgado será julgado y cada grupo, cada persona del grupo del mensajero, e cada pessoa do grupo do mensageiro, si el mensajero entra, se o mensageiro entra, las personas creyentes as pessoas del crentes grupo de ese mensajero do grupo desse mensageiro entrarán también. entrarão também. Los que se separan de ese mensajero Os que se separam desse no mensageiro tienen esperanzas não têm esperança de entrar de entrar a la resurrección à ressurreição si el mensajero ya murió se o mensageiro y su grupo murió. e o seu grupo
Pero si permanecen vivos mas se permanecem vivos, y el mensajero permanece o vivo, mensageiro permanece vivo, cuando sea transformado el mensajero, quando o mensageiro seja serán transformados então serão los que se mantuvieron os escuchando la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, a través de ese mensajero. mensageiro. Y todos nosotros E todos nós queremos ser transformados. Por lo tanto, el secreto está en permanecer escuchando la voz de Dios para nuestro tiempo y no voz de hombre. e não voz de homem, La palabra de Dios a palavra de Deus, y la palabra del a hombre. palavra do homem. Nosotros elegimos Nós elegemos que o quê? la palabra de Dios. Y toda cosa E toda coisa en la que vayamos a trabajar na qual vamos trabalhar o vayamos a hacer, ou vamos fazer, entonces então la consultamos a consulta para estar seguros para estarmos seguros de que estaremos trabajando que estaremos conforme conforme a la palabra de Dios a palavra de Deus para nuestro tiempo. para o nosso tempo. Que Dios les bendiga Deus nos abençoe. y les guarde, use grandemente en su obra en este tiempo final y les prospere espiritualmente y materialmente en este tiempo final. Y Dios abra muchos grupos en este territorio y los mantenga y se mantengan unidos en amor divino los diferentes pastores con sus grupos. Que ningún grupo critica al otro grupo y que ningún pastor critica al otro pastor, sino que sean como un solo grupo, aunque sean diferentes congregaciones. Diferentes congregações. El misionero reverendo Miguel Bermúdez Marín O missionário reverendo Miguel Bermúdez Marín y yo estaremos brazo a brazo e eu estaremos braço a braço siempre con todos ustedes, con todos los ministros y sus congregaciones. e suas congregações. Para nosotros, Para nós, todas las congregaciones todas as congregações que Dios levante Deus levante son buenas. são boas. Y queremos E queremos que Dios les bendiga Deus lhes abençoe y añada muchos escogidos a vuestras congregaciones. vossas congregações. Queremos también Queremos também que si hay alguna diferencia que há alguma diferença entre un pastor entre um pastor y otro pastor o una congregación y otra congregación, congregação, se pongan de acuerdo con nuestro hermano Bermúdez nosso irmão Miguel, para que resuelvan cualquier diferencia.